cosa es, ¿Qué cosa es una serie de potencias? Ya. A ver, ¿o para qué sirve una serie de potencias? Una serie de potencias sirve para poder aproximar una función. Es decir, si tú tienes una función f de x cualquiera, de cualquier tipo, logaritmo, exponencial, polinomial, de cualquier tipo, esta función f de x tú la puedes aproximar a un polinomio de grado n, ¿ok? Un polinomio de grado uno, de grado 2, de grado 3, ¿ya? Entonces, ¿para qué te va a servir esto de aquí? Pues para hacer cálculos sin la necesidad de una calculadora, más que todo, pues, ¿no? Por ejemplo, miren, por ejemplo, si yo quiero calcular el valor de e elevado a la 0,1, ¿cómo yo calculo esto? ¿Cómo yo calculo esto sin una calculadora? Bueno, para eso utilizo lo que es la serie de potencias, ¿ya? Miren, voy a ponerlo directamente, pero ya luego les digo de dónde sale esto. Si yo tengo la función f de x igual a e a la x, la serie de potencias de grado uno de esta función es igual a uno más x, ¿ya? Entonces, miren, ¿no? Esta función f de x la he aproximado a un polinomio de grado uno, un polinomio p sub 1 de grado uno. Entonces, si yo quiero calcular e elevado a la 0,1, simplemente reemplazo la x por 0,1 y te va a quedar uno más 0,1. De esta manera nos queda que e elevado a la 0,1 es igual a 1,1. Bueno, no igual, sino aproximado, ¿no? Aproximadamente igual a 1,1. ¿Ya? Si ustedes desean, pueden comprobar esto de aquí en una calculadora. Pues no, miren, vamos a ver acá. Vamos a ver acá en la calculadora. Miren, a ver, déjenme borrar esto. Voy a poner aquí e elevado a la 0,1. ¿Ya? Y me sale 1,1 con un decimal. ¿Sí ven? Entonces es una buena aproximación. Más que todo para eso nos va a servir lo que es la serie de potencias, para poder resolver integrales también, integrales que no se pueden resolver por los métodos convencionales. Por ejemplo, si yo quiero sacar otro decimal más, si yo quiero sacar otro decimal más, lo que tengo que hacer es aumentarle el grado al polinomio o aumentarle el grado a la serie de potencias. Ya, entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular lo mismo, e elevado a la 0,1, pero con un polinomio de grado 2 para que me salgan más decimales, entonces, bueno, ya me sé la fórmula, pero ya mismo le digo de dónde sale. E a la x es aproximadamente igual a uno más x al cuadrado sobre 2. Esta es la serie de potencias o el polinomio de grado 2 de esta función f de x. ¿Ok? Entonces, si yo quiero calcular e elevado a la 0,1, eso va a ser aproximadamente igual a uno más 0,1 más 0,1 al cuadrado dividido para 2. ¿Sí? Y ahí lo que vamos a hacer es aumentar un poco los decimales, ¿no? Esta parte de aquí te queda 1,1 más 0. Creo que esto es 0,01, creo, dividido para 2. A ver, 0,1 al cuadrado, vamos viendo, para no hacer mal, 0,1 al cuadrado nos queda 0,01, ¿ya? Si lo divido para 2, miren, ahí está, es 0,05, 0,005. Entonces, esta parte de aquí te da 1,1 más 0,005. Si ustedes suman todo esto de aquí, ya nos queda más 1,1, nos da como resultado 1,105. Ya, entonces esto es aproximadamente igual a 1,1005. ¿Ya? Y como se pueden dar cuenta, hemos aproximado mucho más este valor que está aquí. ¿Sí ven? Hace un momento calculamos a la 0,1, aquí estaba, ¿no? Y eso me dio como resultado todos estos decimales, pero nos vamos a quedar solamente hasta el grado 2. ¿Por qué hasta el grado 2? Porque estamos calculándolo con un polinomio de grado 2, es decir, solamente me voy a quedar hasta aquí, 1,10. ¿Ya? Entonces, para esto me va a servir los polinomios, se los conoce también como polinomios de Taylor o series de potencias, ¿ya? A ver, ¿y cómo consigo esto que está aquí? Esto que yo he puesto aquí, lo consigo de la siguiente forma, miren. Es una fórmula que tienen que aprendérsela, se la llama polinomio de Taylor, ¿ok? Polinomio de Taylor.
Y la fórmula no es difícil, es un poquito sencilla, larga sí, pero tienen que aprendérsela. Una función f de x, tú la puedes aproximar a un polinomio de grado n, donde ese polinomio de grado n va a ser igual a lo siguiente, a la función f evaluada en un punto x sub 0, más la primera derivada evaluada en x sub 0, multiplicada por x menos x sub 0, más la segunda derivada evaluada en x sub 0, multiplicada por x menos x sub 0, al cuadrado dividido para 2 factorial, y ahí estaría hasta el grado 2. Miren que aquí ya tendría un polinomio cuadrático. Si yo quiero llegar a un grado 3 para aumentar la cantidad de decimales, eso va a ser igual a la tercera derivada evaluada en un punto x sub 0, multiplicado por x menos x sub 0 al cubo, dividido para 3 factorial, y ahí tendría el grado 3. Si yo continúo de esta manera, grado 4 sería la cuarta derivada. A ver, dejen escribir bien. La cuarta derivada evaluada en x sub 0 multiplicada por x menos x sub 0 a la cuarta dividida para 4 factorial. Y de esta manera ustedes pueden continuar hasta un grado n. Es decir, sería la derivada enésima evaluada en el punto x sub 0 por x menos x sub 0 elevado a la n dividido para n factorial. ¿Ok? Dependiendo de lo que les diga el ejercicio, ustedes pueden calcular hasta el grado 3, 4, 5, dependiendo de la cantidad de decimales que ustedes deseen. Si quieren 4 decimales, tienen que llegar hasta la cuarta derivada. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es este punto x sub 0? Miren, eh, si ustedes se dan cuenta, yo he calculado e a la 0.1 con esta formulita que está aquí, que es de grado 1. Pero a ver, esta fórmula que está aquí, e a la x igual a 1 más x, o aproximadamente igual a 1 más x, solo vale, solo vale alrededor del punto x sub 0 igual a 0. Solo vale alrededor del punto x sub 0 igual a 0. Es decir, esta fórmula solo te funciona en los valores que están cercanos al cero. Si yo me alejo del cero, esta fórmula falla. Es decir, si yo quiero calcular e a la, digamos, 2.1, e a la 2.1, el 2.1 ya está lejos del cero. Entonces, esto de aquí ya va a ser totalmente diferente a 1 más 2.1. Observemos, miren, esto va a ser diferente a 1 más 2.1 sería 3.1. Y si ustedes calculan e a la 2.1, miren cómo falla esta fórmula. Vamos a calcular aquí el valor e elevado a la 2.1, y esta fórmula o este valor e a la 2.1 sale 8.1. Esto es 8.1 y miren cómo falla totalmente la fórmula. Se aleja. ¿Por qué? Porque me estoy alejando de este punto x sub 0. Esta fórmula que yo les acabé de poner aquí solo vale alrededor de ese punto. Miren, si yo quiero calcular, por ejemplo, e a la 0.7, digamos, el 0.7 también está lejos del cero y la fórmula va a fallar un poco. No mucho, pero falla. Miren, e a la 0.7 yo lo podría aproximar como 1 más 0.7. 1 más x, ¿no? 1 más x donde la x vale 0.7. Entonces, de este lado te queda 1.7, de este lado. Pero acá vamos viendo cuánto sale. E elevado a la 0.7. Miren que el 0.7 está lejos del cero. O sea, está cerca, pero ya un poquito lejito ya. Entonces sale 2.0, miren. Esto sale 2.01, 2.0. Entonces, es aproximado, pero no es igual. Ya, es aproximado, pero no es igual. ¿Ok? Entonces la fórmula falla, porque esta fórmula solo sirve alrededor del cero. ¿Sí? Eh, bueno. Entonces, este punto x sub 0, el problema o el ejercicio siempre te lo va a dar. Te va a pedir hallar el polinomio de Taylor o hallar la serie de potencias, que es lo mismo. Hallar la serie de potencias de una función alrededor de un punto. Alrededor de un punto. Ya, entonces puede ser alrededor del cero, alrededor del uno, alrededor del 2, ¿ok? Miren que, a ver, voy a hacer lo siguiente, para que ustedes vean qué es lo que estamos haciendo. Aquí voy a poner a la función e a la x, ¿ya? Todos conocen cuál es la gráfica de la función e a la x. Déjame aumentar el grosor un poquito ahí. Esa es la gráfica de la función e a la x. Y acá voy a poner de otro color, un color azul, voy a poner su polinomio de, vamos a ponerle primero de grado uno más x. Ya, entonces miren, uno más x. Des en cuenta cómo
las funciones están bien cercas aquí, aquí está el punto cero, y las dos funciones como que prácticamente se tocan, ¿no? Como que prácticamente se tocan alrededor de ese punto. Pero si tú te alejas del cero, es decir, te vas por acá en el uno, acá está el punto uno, ya las dos funciones se separan totalmente, ya se alejan, tanto para la derecha como para la izquierda. Si tú te vas acá por el menos 2, ya las dos funciones se separan. ¿Qué debo hacer si yo quiero que las dos funciones se acerquen un poquito más? Simplemente le aumento el grado. Por ejemplo, le aumento el grado 2, le aumento el grado 2, x al cuadrado sobre 2, y entonces ahora las funciones se parecen un poco más y el intervalo, le podríamos decir, el intervalo en el que se parecen es mucho más amplio, miren, un poquito más amplio. Le puedo aumentar la de grado 3, la de grado 3 sería así, más x al cubo sobre 6. Ya les voy a decir de dónde sale esta fórmula. Y le voy a aumentar el grado 4 también, más x a la cuarta, a ver, x a la cuarta, sobre 24 sería, creo. Ahí, sobre 24. Ya, entonces, miren, entonces si yo aumento el grado, miren cómo las funciones cada vez se parecen más. Ya, aumentando el grado. Entonces, miren, ya se parecen incluso hasta un poquito cerca del 2. ¿Sí ven? Acá está el 2 y en el 2 ya están un poquito más cercas, ¿ya? Ya en el uno ya se parecen bastante. Entonces, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Que con un polinomio de grado 4 tú podrías utilizar el valor o podrías calcular el valor e elevado a la 1.1, digamos así. Con un polinomio de grado 4 porque ya con el grado 4 alrededor del punto uno ya las dos funciones se parecen bastante. ¿Ok? Entonces, para eso es que me sirven estos polinomios de Taylor o las series de potencia. Entonces, miren, para hacer un pequeño ejemplo nomás, rapidito, vamos haciendo esta función. Sea f de x igual a la función seno de x, ¿ya? Y vamos a hallar el polinomio de Taylor alrededor del valor x sub 0 igual a 0, ¿ya? A ver, miren, voy a corregir de una vez algo. Cuando el punto x sub 0 es 0, cuando el punto x sub 0 es 0, ya no se lo llama polinomio de Taylor, sino que se lo llama polinomio de Maclaurin, ¿ya? Pero es lo mismo, la fórmula es la misma, ¿ya? Polinomio de Maclaurin, ¿ok? Cuando el punto x sub 0 es el 0, ya no se lo llama polinomio de Taylor, sino que se lo llama polinomio de Maclaurin. Si el punto x sub 0 es diferente de 0, ahí sí se lo llama polinomio de Taylor, ¿ok? Entonces, si en algún ejercicio ustedes les dicen hallar el polinomio Maclaurin de una función, ustedes ya saben que con esa palabrita, polinomio Maclaurin, ya les están dando el punto. El punto es x sub 0 igual a 0. Ok, entonces, esta es mi función seno de x. ¿Qué necesito? Veamos la fórmula. Necesito evaluar a la función en el punto. Ya, entonces, evaluemos a la función f en el 0. Te quedaría seno de 0. ¿Cuánto es seno de 0? Seno de 0 es 0. Necesito hallar la primera derivada. La primera derivada, ¿cuánto vale? La primera derivada sería coseno y eso tengo que evaluarla en el punto también. Entonces sería f' de 0 sería igual a coseno de 0. Coseno de 0, ¿cuánto vale? Vale 1. Necesito hallar la segunda derivada. Ya, entonces la segunda derivada sería menos seno, ¿no? Menos seno. Entonces ese menos seno lo evalúo en 0. Segunda derivada vale menos seno, evaluada en 0 sería menos seno de 0. Y eso es igual a 0. La tercera derivada, vamos hallando unas cuantas, la tercera derivada sería menos coseno, entonces evaluada en 0 sería igual a menos coseno de 0, que eso es igual a menos 1, ¿sí? Y si ustedes siguen haciendo esto, van a poder darse cuenta que hay como un patrón que se repite, ¿no? La cuarta derivada evaluada en 0, la cuarta derivada sería ¿cuánto? A ver, la tercera vale menos coseno, la cuarta sería seno nuevamente. ¿Ya? Porque la derivada del coseno vale menos seno, con el menos aquí se anula y se hace más seno. Entonces sería seno y eso lo evalúa en cero. Seno de cero es cero. Y esto se va a repetir. La quinta derivada evaluada en cero va a ser igual al coseno evaluado en cero y eso vale uno. Y esto se repite. Cero, uno, cero menos uno, cero, uno, cero menos uno. Ya se va a repetir así. Es decir, la sexta derivada
evaluada en cero va a ser igual a cero y la séptima derivada evaluada en cero va a ser igual a menos uno y esto se repite así sucesivamente. ¿Ok? Entonces ya tenemos esta parte. Esto de aquí, la primera derivada, la segunda, la tercera, la cuarta y así sucesivamente, evaluada en el punto x sub 0 igual 0. ¿Ya? Y ahora solamente es de reemplazar estos datos en la fórmula que nos da aquí el problema. Entonces, a ver, la función seno de x, la función seno de x es aproximadamente igual a ¿quién? A la función evaluada en el punto, que eso me dio 0, aquí está, función evaluada en el punto me dio 0, ¿ya? Más la primera derivada evaluada en 0, aquí está, primera derivada me dio 1, entonces por 1 multiplicado por x menos x0, que eso es 0, más la segunda derivada, pero la segunda derivada te dio 0. Entonces, miren, ahí se elimina ese término, más 0 por x menos 0 al cuadrado sobre 2 factorial, más la tercera derivada, entonces la tercera derivada te dio menos 1, entonces aquí sería menos 1 por x menos 0 al cubo sobre 3 factorial, más la cuarta derivada, pero la cuarta derivada dio 0, ¿ya? Por x menos 0 a la cuarta sobre 4 factorial. Y continúo de esta forma. Más la quinta derivada dio 1. Entonces más 1 por x menos 0 a la quinta sobre 5 factorial. Y más punto, punto, punto. Esto continúa de largo. Ok, entonces espero que me estén entendiendo. Sí, sí, sí está claro, chicos. O voy un poquito rápido. Bueno, voy rápido porque tengo poquito tiempo para explicar esto. Pero sí me están entendiendo, confirmen. Confirmen, confirmen. Sí. ¿Cuál sería la instrucción en una lección o algo así para aplicar el polinomio de Taylor? Esto, así como estoy estudiando ahorita. Te dan una función y te piden hallar el polinomio Taylor alrededor de un punto, que puede ser el cero, el uno, el 2, 3, pi medio, cualquier valor. Así es. Y ya, solo es aplicar esta Y, fórmula nada más. y primero derivaría así como tú tienes aquí a la izquierda y después aplico la fórmula y ya Y estuvo. yo lo hago así para poder tener las derivadas ya evaluadas directamente. Así es. Este, entonces, miren, si nosotros simplificamos los valores que se hacen cero y los signos y arreglamos un poquito, me va a quedar lo siguiente, que la función seno de x es aproximadamente igual. Esto se elimina, aquí te queda solamente x, acá se elimina, acá te queda menos x al cubo sobre 3 factorial. Este se elimina, acá te queda más x a la quinta sobre 5 factorial. Y si yo me doy cuenta de la progresión, si me doy cuenta de la progresión que está siguiendo esto, acá seguiría menos x a la 7 sobre 7 factorial, luego seguiría más x a la 9 sobre 9 factorial y luego menos x a la 11 sobre 11 factorial. Y esto continúa más punto, punto, punto de largo. El primer término que es x, esto se le puede escribir así, como x a la 1 sobre 1 factorial, como para poder tener un tipo de secuencia, ¿no? Y ahí pues nosotros podemos escribir lo siguiente, seno de x es aproximadamente igual o igual, ya podemos escribir igual porque estamos trabajando con un polinomio de grado, de grado n hasta el infinito. Podemos escribir lo siguiente, por eso estamos aprendiendo series ya o ya aprendimos series. Podemos escribirlo como una sumatoria de n igual 1 hasta el infinito de lo siguiente. A ver, esto es una serie alternante, des en cuenta que es una serie alternante o una suma alternante, como quieran verlo. Entonces ponemos la base menos 1. Aquí el primero es positivo, el segundo negativo, el primero positivo, el segundo negativo. Entonces el exponente sería n más 1. N más 1 para que el exponente sea positivo. Es decir, cuando valga 1, te queda 1 más 1, 2 y menos 1 a la 2 es positivo. Cuando valga 2, te queda 2 más 1, 3, menos 1 a la 3 es negativo. Y ahí se va alternando el signo. Entonces, menos 1 a la n para poder alternar signos. Y aquí tengo x elevado a un exponente. Si ustedes se dan cuenta, estos exponentes son 1, 3, 5, 7, 9, son impares. Entonces sería 2 por n más 1. Sí, 2 por n más 1, porque empiezo en 1. Entonces, 2 por 1, 2. Ah, no, debería ser... a ver. Podemos empezarla en 0.
podemos empezar en cero también la serie, si desean, ¿no? Porque si la empiezo en uno, aquí debería ser 2 por n menos uno, ¿ya? Si yo la empiezo en cero, entonces quedaría 2 por n más uno. Ya depende cómo ustedes quieran tomarlo. Cualquiera de las dos es válida. Y dividido yo la voy a comenzar en cero, ¿ya? Para hacer algo un poquito diferente, no comenzar en el uno. A ver, aquí n igual cero. Y acá abajo también se repite lo mismo, solo que con factorial. Uno, 3, 5, 7, 9, 11. Son números impares con factorial, entonces sería 2 por n más uno factorial. Y aquí tenemos ya a la serie de potencias o al polinomio de Taylor de grado n de la función seno de x. Ya por eso le pongo el igual, porque es de grado infinito ya, o sea, ya sería toda la asociación completa. ¿Sí? ¿Sí ven? Chévere, ¿no? Entonces, esta fórmula tienen que aprendérsela. Hay algunas fórmulas que tienen que aprendérselas. Yo les voy a enviar la tablita de fórmulas que tienen que aprenderse, seno, coseno, logaritmo. Así como se aprendieron las derivadas o se aprendieron las integrales, hay una tablita de fórmulas de series que también tienen que aprenderse. Ya, por ejemplo, la que estamos nosotros trabajando acá al inicio, e a la x, e a la x es igual a lo siguiente, sumatoria de n igual cero hasta el infinito de x a la n sobre n factorial. ¿Ya? Ese es el polinomio de Taylor o polinomio Maclaurin de la función e a la x, alrededor del punto cero. ¿Ya? Por lo general siempre se trabaja alrededor del punto cero, pero no necesariamente, puede ser alrededor de otro punto, ¿ok? Entonces, miren qué podemos hacer con esto. A ver, si yo tengo que la función seno de x es igual a la sumatoria de n igual cero hasta el infinito de menos uno a la n más uno por x a la 2n más uno sobre 2n más uno factorial, ¿ok? Recuerden, si ustedes la comenzaban en uno, aquí era 2n menos uno, acá también 2n menos uno, pero cualquiera de las dos es válida, ¿ya? Este, nosotros también podemos derivar esto y podemos también integrarlo, ¿ok? Las series de potencia se pueden derivar y también se pueden integrar. Entonces, por ejemplo, si yo derivo la función seno, la derivada de la función seno es coseno. Y estoy derivando con respecto a x. Déjenme ponerle primero esto. A ver. Si yo derivo con respecto a x la función seno de x, ¿ok? Entonces también tengo que derivar del otro lado con respecto a x a toda esta serie que está aquí. Sumatoria de n igual cero hasta el infinito de menos uno a la n más uno por x a la 2n más uno sobre 2n más uno factorial. Y hay que tener cuidado con qué, nada más. Hay que tener cuidado porque nosotros estamos derivando o integrando, porque también podemos integrar, con respecto a x. Entonces, la derivada del seno es coseno de este lado. Y de este otro lado, nosotros tenemos que ver qué cosa es una constante y qué cosa es una variable para esta derivada. Como estamos derivando con respecto a x, todo lo que tenga n es constante, todo lo que tenga n. Entonces, esta sumatoria va a ser una constante para la derivada, porque la variable aquí es la n, no la x. Este menos uno a la n más uno va a ser una constante para la derivada. Este 2n más uno factorial va a ser una constante para la derivada. Entonces, el único que vamos a tener que derivar es este término que está aquí. Entonces, derivo con respecto a x ese término x a la 2n más uno. ¿Ok? Y entonces aquí te queda que el coseno de x es igual a la sumatoria de n igual cero hasta el infinito de menos uno a la n más uno sobre 2n más uno factorial. Y si yo derivo con respecto a x esto, x a la 2n más uno, te quedaría 2n más uno por x a la 2n más uno menos uno. Recuerden, estamos derivando. Cuando derivamos, el exponente baja y se le resta uno al exponente. Entonces, esto de aquí te da como resultado sumatoria de n igual cero hasta el infinito de menos uno a la n más uno sobre, miren aquí,
cuidado con esto, 2n más 1 factorial, nosotros lo podemos escribir así, 2n más 1 multiplicado por 2n factorial. Porque recuerden que el factorial cuando ustedes lo resuelven se disminuye en uno. Entonces 2n más 1 se queda, y si yo lo disminuyo en uno, te quedaría 2n factorial nada más. En la parte de acá yo tengo 2n más 1 y acá me quedaría x a la 2n. ¿Sí? Entonces ahí se simplifica el 2n más 1 con el 2n más 1 y te queda que la función coseno de x es igual a la sumatoria de n igual 0 hasta el infinito de menos 1 a la n más 1 por x a la 2n sobre 2n y esto en factorial. Perfecto. Y ahí tenemos la serie de potencias de la función coseno de x alrededor del punto cero. Ya no tuvimos que aplicar nuevamente toda esta fórmula. Ya no tuvimos que hacerlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya conocemos la de la función seno y con la de la función seno pude obtener la de la función coseno. Chéverazo, ¿no? Entonces, algo similar podemos hacer con la función e a la x. Miren que la función e a la x, recuerden que yo les dije que era sumatoria de n igual 0 hasta el infinito de x a la n sobre n factorial. ¿De dónde sale esto de aquí? Esto de aquí sale de haber aplicado esta fórmula. Aplíquenle en esta fórmula la función e a la x y se van a, así como hicimos con la función seno, ¿no? Saquen la primera, segunda, tercera, cuarta derivada, enésima derivada, lo resuelven igualito, reemplazan los datos, simplifican y llegan a algo como esto y van a poderse dar cuenta que van a llegar a esta ecuación de aquí. Sería bueno que lo practiquen, ¿no? Porque a veces piden que lo demuestren. Entonces, pero tienen que sabérsela de memoria también. E a la x es igual a la sumatoria de x a la n sobre n factorial. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, con eso podemos resolver ejercicios, por ejemplo, de este tipo. Podemos resolver ejercicios de este tipo. Resolver integrales que no se pueden eh, o que no podemos encontrar o no podemos resolver con los métodos convencionales, es decir, integrando por partes o con cambios de variable. Entonces, podemos resolver integrales que generalmente no se pueden resolver por métodos reales, ¿ya? Entonces, a ver, ¿cómo haríamos esto de aquí? Ustedes intentan resolver esta integral por cualquier método y van a poder darse cuenta que no se va a poder. Entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer es conseguir una serie de potencias para esto de aquí. E a la menos x cuadrado. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, aquí tengo la serie de potencias de la función e a la x. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es un cambio de variable. Cambio de variable. Ustedes a una serie de potencias le pueden hacer de todo. Derivar, integrar, cambios de variable, de todo le pueden hacer. Entonces, cambio de variable. ¿Cuál es el cambio de variable? Bueno, en vez de escribir x, ¿ya? Esta va a ser una x antigua. En vez de la x, nosotros la vamos a cambiar por menos x al cuadrado. En vez de la x, la vamos a cambiar por menos x cuadrado, a todo. Es decir, de la siguiente forma. Perdón. E, y aquí en vez de la x, pongo menos x al cuadrado, va a ser igual a la sumatoria de n igual 0 hasta el infinito. Y aquí, en vez de la x, aquí, en vez de la x, voy a poner menos x al cuadrado elevado a la n sobre n factorial. ¿Ok? Entonces, miren ese truquito, ¿no? Ese es el cambio de variable. E a la menos x cuadrado es igual a la sumatoria de n igual 0 hasta el infinito. Y aquí podemos separar esto, miren. Menos x al cuadrado elevado a la n, podemos separarlo así, a ver. Voy a hacerlo paso a paso. Este negativo lo puedo poner como un menos 1 y el x cuadrado aparte. ¿Ok? X al cuadrado, así. Y todo esto elevado a la n, dividido para n factorial. Entonces, lo que voy a hacer ahora es separar esta n para cada uno de estos términos. Y te queda sumatoria de n igual 0 hasta el infinito de menos 1 a la n por x a la 2n. Recuerden que aquí los exponentes se multiplican, ¿no? X al cuadrado elevado a la n, se multiplican los exponentes y te queda 2n. Dividido para n factorial. Y aquí ya tenemos la serie de potencias de e a la menos x cuadrado. Eso es igual a la sumatoria de n igual 0 hasta el infinito de menos 1 a la n por x a la 2n sobre n factorial. Así es.
Esa es la serie de potencia de la función que está aquí adentro. ¿Qué debemos hacer ahora? Pues debemos integrarla. ¿Integrarla con respecto a quién? A x. Entonces, integro de este lado con respecto a x y también integro del otro lado, ¿sí ven? Integro toda la serie con respecto a x. ¿Ok? Y hacemos lo mismo. Como estamos integrando con respecto a x, ¿ok? Entonces todo lo que tenga n viene a ser como una constante. La integral de e a la menos x cuadrado por dx va a ser igual. La sumatoria sale de la integral porque estamos integrando con respecto a x, ¿ok? El menos 1 a la n sale de la integral, el n factorial de acá abajo sale de la integral y solo tendríamos que integrar el x a la 2n por dx. Esto te da como resultado sumatoria de n igual 0 hasta el infinito de menos 1 a la n sobre n factorial. Y si ustedes integran x a la 2n, te queda como resultado x a la 2n más 1 sobre 2n más 1 por dx. ¿Ok? Y listo, ese sería el resultado de la integral de e a la menos x cuadrado por dx. Es igual a toda esa sumatoria. Si se puede simplificar algo, tienen que hacerlo. Y si no se puede simplificar nada, pues ya, ahí queda. ¿Qué tal? Chévere. Sí, sí me están entendiendo. ¿Alguna? Aquí, perdón, me olvidé de borrar el de x. Lo siento. Ya estamos integrando, ya me olvidé de borrar el de x. Ese sería el resultado del ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Confirmen. El proceso iría desde el cambio de variable de la función original Dale, de la serie proceso. de a la x, ¿verdad? Sí, todo este es el proceso, así es. Ya, entonces miren, hay unas series que ustedes deben sabérselas así de memoria. Las voy a poner aquí, las voy a buscar porque no tengo la tabla a la mano. Series de potencia, ¿qué sería? Fórmula. Ya, entonces, hay unas series que ustedes deben sabérselas así al revés y al derecho. Creo que son estas de aquí, sino que no se ven muy bien. Una tabla, ¿no? Tabla de fórmulas sería. No se ve bien aquí. La tabla de fórmulas. Déjenme buscarla. Por ejemplo, la del seno tienen que sabérsela, la del coseno, la de e a la x tienen que sabérsela. Eh, Estas también tienen que sabérselas, miren. La del seno hiperbólico de x tienen que aprendérsela. Ok, yo les voy a enviar esta tabla. La del coseno hiperbólico la vamos a utilizar ahorita en un ejercicio. Ya, tienen que aprendérsela. Sí, ese ya es otro, así es, Paulino. Te pueden pedir el radio de convergencia y el intervalo de convergencia. Sí, sí te pueden pedir. Sí, sí quería explicar eso, pero no tengo tiempo. Pues ya mismo me tengo que ir al trabajo y no tengo tiempo. Ya me concentré en esta primera parte. Porque primero, para poder hallar el radio de convergencia y el intervalo de convergencia, primero tenemos que saber encontrar la serie de potencia. ¿Ya? Entonces, si no, pues, ¿cómo vamos a hallar el radio de convergencia o el intervalo de convergencia? Ya, entonces, miren, esta serie es una de las series que tienen que aprenderse de memoria. Hay algunas. Yo les voy a enviar la tabla. La serie del coseno hiperbólico. Si no se acuerdan, ¿a qué es igual el coseno hiperbólico de x? El coseno hiperbólico de x es igual a e a la x más e a la menos x dividido para 2. ¿Ok? O sea, este coseno hiperbólico no es la función coseno que ustedes conocen, no es la trigonométrica, no, es otra función. Es esta función que está aquí, e a la x más e a la menos x dividido para 2. La gráfica es totalmente diferente, ¿ya? Es más, si quieren podemos aquí, miren, para que ustedes vean que la gráfica cambia totalmente de esa función, podemos ponerle aquí e
elevada a la x más elevado a la menos x, cierro y dividido para 2. Y déjeme borrarla de acá. Y esa es la gráfica de la función eh, eh, coseno hiperbólico de x. Miren, ni siquiera es una función periódica, ¿no? Miren, es como una especie de parábola. Creo que es una hipérbola por ahí. Ya, entonces, esa es la gráfica de la función coseno hiperbólica. No se vayan a variar pensando que esta función es la función coseno de x. No, son totalmente diferentes. Coseno de x no es lo mismo que coseno hiperbólico de x. ¿Ok? Entonces, esta es la serie de potencias de la función coseno hiperbólico de x. Aquí la ponen con la letra k, pero lo pueden trabajar con la letra n. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, con esta serie de potencias, ustedes podrían resolver esta integral que está aquí. Esto fue un tema de examen. Por lo general, siempre en los exámenes ponen una integral y la integral se la resuelve con serie de potencias. Entonces, miren, ahí aparece la integral de 0 a 1 del coseno hiperbólico de x menos 1 sobre x. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? El coseno hiperbólico de x es igual, aquí me dan la serie de potencias, sumatoria de n igual 0 hasta el infinito, voy a trabajarla con n, de x a la 2n sobre 2n factorial. Miren que no es la misma que la del coseno era alternante, miren, aquí está la del coseno. Aquí tiene el menos 1 a la n más 1, es alternante. La del coseno hiperbólico no es alternante, es positiva, así que no es la misma. Entonces, hagamos algo, a ver, hagamos algo. ¿Qué pasa si yo extraigo el primer término? Es como que vamos a reemplazar la n. Voy a reemplazar n igual 0, n igual 1, n igual 2, n igual 3. Pero solamente voy a reemplazar el n igual 0. Los demás términos no los voy a reemplazar. Entonces, si yo reemplazo el n igual 0, te queda aquí x a la 2 por 0 dividido para 2 por 0 factorial más. Ahí debería reemplazar n igual 1, n igual 2, n igual 3, pero ya no voy a hacer eso. Lo voy a dejar todo comprimido. Es decir, así. Sumatoria de n igual 1 hasta el infinito de x a la 2n sobre 2n factorial. ¿Ok? Entonces, miren, no lo he resuelto, sino que lo dejo así comprimido, desde 1 al infinito. ¿Ok? Se puede hacer eso. Pero aquí está el signo más, ¿ya? Para indicar que siguen otros términos, ¿no? Siguen otros términos. Entonces, x a la 2 por 0 es 1. Entonces ya saben que esto es 1. 2 por 0 factorial es 0 factorial. 0 factorial es 1. Entonces te queda aquí que el coseno hiperbólico de x es igual a 1. Todo esto se hace 1. Toda esta parte se hace 1. 1 más la sumatoria de n igual 1 hasta el infinito de x a la 2n sobre 2n factorial. ¿Ok? Este 1 lo podemos mandar al otro lado a restar para poder obtener todo el numerador de acá. Miren. Coseno hiperbólico de x menos 1 va a ser igual a la sumatoria de n igual 1 hasta el infinito de x a la 2n sobre 2n factorial. ¿Ok? Entonces vamos avanzando. Si ustedes se percatan, está dividido para x, ¿ya? Acuérdense en que una división es lo mismo que una multiplicación. Entonces voy a multiplicar tanto en la parte izquierda como en la parte derecha, voy a multiplicarla por 1 sobre x. Es decir, 1 sobre x lo multiplico por el coseno hiperbólico de x menos 1. Y del otro lado también, 1 sobre x lo multiplico por la sumatoria de n igual 1 hasta el infinito de x a la 2n sobre 2n factorial. ¿Ok? Entonces, esta parte de aquí te queda así, pues, ¿no? Coseno hiperbólico de x menos 1 sobre x va a ser igual. Miren que todo esto es lo que tengo dentro del integral. Va a ser igual, y ahora aquí hay que tener cuidado, ¿no? Este 1 sobre x puede ingresar en la sumatoria. ¿Por qué puede ingresar en la sumatoria? Porque en la sumatoria lo que varía es la n. La n es lo que varía. En otras palabras, lo que no sea n, miren, aquí varía la n. La n varía de 1, 2, 3, 4 hasta el infinito. Entonces, lo que no sea n es una constante para la sumatoria. Para la sumatoria. Por lo tanto, este 1 sobre x puede ingresar a la sumatoria. Y te quedaría así, sumatoria de n igual 1 hasta el infinito de x a la 2n por x a la menos 1. Este x a la menos 1 es el 1 sobre x.
dividido para 2n factorial. Entonces, miren lo que podemos hacer ahí, ¿no? Ese x puede ingresar en la sumatoria debido a que es una constante, pero para la sumatoria. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos misma base, se suman los exponentes, tenemos que voy a poner acá, coseno hiperbólico de x menos 1/x es igual a la sumatoria de n igual 1 hasta el infinito de x a la 2n menos 1 dividido para 2n factorial. Perfecto. Entonces ya tenemos, miren, ya tenemos todo lo que yo tengo en la integral aquí adentro. Ahora solamente me tocaría integrarlo de 0 a 1 con respecto a x. Entonces, integro de ambos lados. Integro de 0 a 1 esta parte izquierda y también integro de la parte derecha, de 0 a 1 la parte derecha. La parte izquierda no se la resuelve, ya lo que se resuelve es la parte derecha. La parte izquierda no vamos a poder resolverla, hay que resolver en la parte derecha. Por eso es que hay una igualdad. Esto es igual a esto. O sea, si resuelvo lo de acá, estaría resolviendo lo de acá, ¿no? X a la 2n menos 1 sobre 2n factorial. Y por dx, ¿no? Ya les mencioné hace un momento que para la integral, como es con respecto a x, lo que sea n puede salir de la integral. Todo lo que sea n puede salir. Es decir, la sumatoria puede salir de 1 al infinito. El 2n factorial, pero está abajo como denominador. Es decir, 1/2n factorial puede salir de la integral y solo tendría que integrar el x a la 2n menos 1. X a la 2n menos 1 y evaluarlo de 0 a 1 por dx. ¿Sí? Entonces ya esta integral pues está facilita, ¿no? Entonces te quedaría sumatoria de n igual 1 hasta el infinito de 1/2n factorial. Esta integral te sale x a la 2n sobre 2n. Y evaluado de 0 hasta 1, ¿no? Acuérdense, ¿no? Integral 2 a la n menos 1 más 1 sobre 2 a la n menos 2n menos 1 más 1 te queda esto. 2 a la x a la 2n sobre 2n. Y si ustedes lo evalúan de 0 a 1, esta partecita de aquí, voy a ponerla acá, x a la 2n sobre 2n, evaluado de 0 a 1. Si ustedes le evalúan en 1, te queda 1 sobre 2n menos, si ustedes le evalúan en 0, se hace 0. Entonces, esta parte te queda 1 sobre 2n. ¿Ok? 1 sobre 2n. Por lo tanto, ya tenemos el resultado de nuestra integral, la integral de 0 a 1 del coseno hiperbólico de x menos 1 sobre x por dx va a ser igual a la sumatoria de n igual 1 hasta el infinito de 1 sobre 2n factorial y esta parte te dio por 1 sobre 2n. ¿Ya? Entonces ya esto se puede arreglar de la siguiente forma. Vamos a escribirlo acá, ¿no? A ver, déjenme ponerlo así. 2n por 2n factorial así. ¿Ya? Y ese sería el resultado de ese ejercicio. No sé si tienen alguna pregunta de este problemita. Miren, ese fue un tema de examen. Hace unos, no sé cuántos, unos 2 semestres atrás, creo. Muy bien, muy bien. Espero que les haya quedado clara esta partecita, chicos. Bueno.